Hola, ante todo quiero agradecerte que me sigas en mi canal Modesto Fismat, un canal dedicado a la discusión de temas de física y matemáticas. El día de hoy quiero, en este video, no tanto discutir un problema de física ni tratar una ecuación matemática. Más bien lo que quiero hacer es presentarte un relato histórico de los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el transcurso del descubrimiento y la comprensión del fenómeno de la radiactividad. Bien, nuestra historia comienza al terminar el siglo XIX. Corría el año de 1896, en Francia, cuando el físico francés Henri Becquerel, en su laboratorio, estaba manipulando un trozo de mineral de uranio, de una sal de uranio, que de manera inadvertida o de manera fortuita había envuelto y colocado sobre un conjunto de placas fotográficas sin revelar. ¿Cuál fue su asombro? Que al revelar las placas se dio cuenta que aparecía la imagen del trozo de mineral que había dejado sobre ellas. En ese momento Becquerel supuso que algún tipo de radiación misteriosa, algún tipo de radiación desconocida proveniente del mineral había producido esa imagen. Becquerel se esforzó por tratar de entender ese fenómeno desconocido y para eso sometió el trozo de mineral a diferentes condiciones. Calentó el trozo de mineral, enfrió el trozo de mineral, pulverizó el mineral y luego disolvió en ácidos el mineral. Y en cualquiera de esas circunstancias, independientemente del estado físico del material, esa radiación desconocida seguía presente. En ese momento entonces, Becquerel había descubierto una nueva propiedad de la materia. Vamos a llamarla así, una nueva propiedad de la materia. Una propiedad que no presentan todos los materiales, solamente algunos de ellos, y que no depende, como él había encontrado, del estado físico del material. A esa nueva propiedad de la materia, posteriormente se le dio el nombre de radiactividad. Ese descubrimiento de Becquerel captó la atención de la comunidad científica de la época, y apenas 2 años después, en 1898, los físicos esposos Pierre Curie y Marie Curie lograron aislar un nuevo material que presentaba esa misma propiedad que Becquerel había descubierto previamente en ese trozo de mineral. De 1 tonelada de un mineral conocido como petblenda, ellos fueron capaces de aislar 1 gramo de un material, de un elemento que presentaba una propiedad similar. A ese nuevo material ellos le dieron el nombre de polonio, en honor de la tierra natal, del país natal de Marie Curie. Ella era originaria de Polonia. Por ese descubrimiento de Henri Becquerel en 1896 y de Pierre y Marie Curie, ellos compartieron el Premio Nobel de Física en el año de 1903. Así, la radiactividad se entendía como una propiedad que algunos materiales presentaban. De hecho, los Curie plantearon de que el fenómeno de la radiactividad era un fenómeno atómico, un fenómeno que se producía en el interior de los átomos. Posteriormente, Ernest Rutherford y Frederick Soddy en Inglaterra lograron demostrar que siempre que se producía el fenómeno de la radiactividad, se producía una transmutación de los elementos.
aquel sueño de los alquimistas, transmutación, aquel sueño de los alquimistas de la Edad Media de transmutar los elementos, se había demostrado que se producía de manera natural. El único pequeño gran detalle es que en la transmutación de los elementos, esa que se produce de manera natural en los fenómenos radiactivos, nunca el elemento final es el oro. Pero sí es un fenómeno que ocurre cotidianamente. Posteriormente, el mismo Rutherford fue capaz de demostrar que algunas de las radiaciones emitidas por estos materiales que presentaban esa propiedad conocida como radiactividad eran radiaciones que podían ser desviadas por campos magnéticos, algunas positivas y otras negativas. Rutherford había identificado claramente lo que conocemos como las partículas betas y las partículas alfa. Las betas, partículas negativas, las partículas alfa, que también podemos representar como helio, son partículas positivas. Más adelante, Paul Willard logró encontrar otro tipo de radiación, también presente en estos materiales, pero una radiación penetrante que no era desviada por los campos magnéticos. Paul Willard había logrado identificar la radiación gamma que se produce en los fenómenos radiactivos. Más tarde, un acontecimiento fundamental en la comprensión del fenómeno de la radiactividad ocurre en 1911, cuando Rutherford, en un experimento clásico de dispersión, justamente bombardeando láminas de oro con partículas alfa, analizando la dispersión de esas partículas alfa, logra establecer que el átomo tiene un núcleo. Ese descubrimiento del núcleo atómico en 1911 permitió una comprensión más cabal del fenómeno de la radiactividad y quedó entonces evidente que la radiactividad, más que un fenómeno atómico, era un proceso enteramente nuclear. Previamente, Rutherford había recibido el Premio Nobel de Química en 1908. Otro acontecimiento fundamental ocurre también en 1911. En 1911, Marie Curie recibe nuevamente el Premio Nobel, pero esta vez el Premio Nobel de Química, no de Física, por el descubrimiento del radio. El radio, un elemento que presenta justamente esta propiedad y que de hecho el nombre del elemento hace alusión al fenómeno de radiactividad. De hecho, cabe señalar aquí que la Real Academia de la Lengua Española acepta como sinónimos los términos de radiactividad y radioactividad. Ambos se pueden emplear, son aceptados por la Real Academia de la Lengua Española. Pasaron 20 años aproximadamente, 2 décadas, para que en 1932 ocurriera otro fenómeno, otro descubrimiento fundamental. James Chadwick, analizando los datos de una reacción nuclear donde se bombardeaban núcleos de berilio con partículas alfa nuevamente, logró demostrar que una radiación muy penetrante que se producía en esas reacciones nucleares era una partícula neutra, masiva. Hasta ese momento los físicos habían supuesto que esa radiación penetrante producida en el bombardeo de núcleos de berilio con partículas alfa se debía a radiación gamma, pero no. Para poder identificar adecuadamente esa reacción nuclear, James Chadwick propuso que se trataba de una partícula masiva pero sin carga. A esa partícula se le dio el nombre de neutrón. Y ese descubrimiento fue fundamental, porque ahora sí, los ingredientes fundamentales del átomo
estaban todos en su lugar. A partir de ese momento entendíamos el átomo como una estructura que tiene un núcleo con protones y neutrones en su núcleo y que tiene electrones girando a su alrededor. Ese descubrimiento le valió a Chadwick el Premio Nobel de Física 3 años más tarde, en 1935. Cabe señalar que el neutrón era una partícula que ya previamente Rutherford había propuesto su existencia, pero que no había sido descubierta. Y en 1942 ocurre lo que podemos llamar un último descubrimiento, que es un complemento a la interpretación, a la comprensión del fenómeno de la radiactividad. En 1942, Pauli, analizando los datos del decaimiento del neutrón, propone la existencia de una nueva partícula, la propone como una partícula sin masa y sin carga, una partícula a la cual dio el nombre de neutrino. Y ahora sí, con la existencia del neutrino, ya todos los ingredientes en la comprensión del fenómeno de la radiactividad estaban completos. Este es más o menos el esquema, el devenir que se dio a lo largo de la historia en los diversos descubrimientos que llevaron el fenómeno, a la comprensión del fenómeno de la radiactividad. Cabe señalar que con el descubrimiento del neutrón quedó claro entonces que las diferentes especies nucleares que presentan un elemento químico, que es lo que llamamos isótopos, pueden algunas ser radiactivas y otras no ser radiactivas. De hecho, hoy día sabemos que hay más de 1000 isótopos. Todos los elementos químicos de la tabla periódica tienen isótopos. Y prácticamente de esos 1000 isótopos, o un poco más de 1000 isótopos, solamente la cuarta parte de ellos son estables. Hay solamente conocidos 272 isótopos estables. Todos los demás son radiactivos. Es decir, hay más isótopos radiactivos, mucho más que los isótopos estables que encontramos en la naturaleza. El fenómeno de la radiactividad es así un fenómeno enteramente natural, enteramente cotidiano. Hay elementos radiactivos en el subsuelo que pisamos, en el aire que respiramos, en los alimentos que consumimos, en los materiales de construcción de las casas donde vivimos, y por si fuera poco, hay isótopos radiactivos dentro de nuestro propio organismo. La radiactividad es un fenómeno completamente común, completamente natural, un fenómeno que ha existido por siempre, desde la creación de la Tierra, desde el origen mismo del universo, y que seguramente lo seguirá existiendo por siempre. Un fenómeno que hace que nuestro planeta y todo el cosmos sea un medio radiactivo. Hemos evolucionado como especies biológicas en un medio radiactivo. Con la teoría de Darwin en la mano, podemos entonces asumir que la radiactividad es importante para la vida, porque la vida se ha desarrollado, se ha adaptado a ese medio radiactivo. De hecho, la radiactividad es la responsable de la energía que generan las estrellas. Los fenómenos que se dan al interior de las estrellas para generar su energía y que permiten la vida en planetas como el nuestro o en cualquier otro rincón del universo donde la vida seguramente pudiera existir de alguna forma, ahí la radiactividad ha jugado un papel importante. Entonces, esa idea, esa imagen de pensar en la radiactividad como algo sinónimo de daño, de muerte, es justamente todo lo contrario. La forma como un físico, como un científico la observa, es que la radiactividad es un fenómeno importante para la vida, quizás un fenómeno clave en el origen mismo de la vida. Espero pues que este video, donde te presento este relato histórico
sobre los acontecimientos fundamentales que han llevado a la comprensión del fenómeno de la radiactividad, te haya sido interesante. Entender y ver la radiactividad como un fenómeno natural, como un fenómeno impactante, un fenómeno que ha impactado nuestra vida desde su origen mismo y que la sigue impactando en el desarrollo científico y tecnológico actual. Pocos fenómenos en la naturaleza han impactado de una manera tan profunda al desarrollo científico y tecnológico como el fenómeno de la radiactividad. Lo utilizamos en medicina, lo utilizamos en la industria para generar energía, lo utilizamos en la agroindustria, donde tenemos que irradiar frutas y verduras para esterilizarlas de una manera segura. Pocos fenómenos son tan importantes en el desarrollo de la vida como este fenómeno. Espero haberte cambiado aquella imagen de pensar en la radiactividad como sinónimo de daño, de peligro, de cáncer, de muerte. Es todo lo contrario. La radiactividad es sinónimo de vida, del origen mismo de la vida. Bien, si te ha gustado el video, te invito a que le des like, espero que te haya gustado, fascinado tanto como a mí, y sobre todo, reiterarte la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.